Mis propios hijos nos desecharon como basura. Esa es la cruda verdad que nadie quiere oír, pero que necesito contar. Mientras su coche se perdía entre la niebla de aquella maldita mañana en Tlaxcala, aún sentía el beso fingido que mi hija Sofía me había plantado en la frente. Mamá, solo son unos días, mintió, y yo, que llevé a esa desagradecida en mi vientre durante 9 meses, le creí. ¡Qué idiota fui! Si alguna vez has dormido en la calle a los 76 años, si alguna vez has sentido el dolor en los huesos en un banco frío del parque, mientras tu esposo llora en silencio en tu regazo, si alguna vez te ha traicionado la persona a la que le dedicaste tu vida, entonces sabes del dolor del que hablo. Quédate conmigo hasta el final. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y suscríbete al canal, porque te voy a mostrar que incluso en el infierno más profundo, Dios puede obrar un milagro inesperado. La lluvia azotaba mi rostro como un látigo. Cada gota era un recuerdo. De los pañales que lavaba, de las noches en vela cuando tenían fiebre, del dinero que ahorraba moneda a moneda para comprar su primer uniforme escolar. El olor a asfalto mojado se mezclaba con el perfume barato de 3 reales que usaba cada domingo, porque, aunque era pobre, tenía dignidad. Mi chal azul, un regalo de mi difunta madre, estaba empapado, pesado como mi alma. Julián me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos. Lo miré y vi a un hombre destrozado, con la boca temblando y los ojos rojos de tanto llorar. 78 años de vida honesta, trabajo duro, amor verdadero. Y ahí estábamos, abandonados como perros. Hablando de perros, Canela, nuestra perra mestiza ciega, me lamió las manos como si comprendiera que el mundo se había acabado para nosotros 3. Mercedes, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué nos hicieron esto? No pude responder. Tenía un nudo en la garganta, me ardía el pecho, las piernas apenas me sostenían. Lo único que quería era desaparecer, cerrar los ojos y no volver a despertar jamás. Pero no podía, porque dentro de mí aún ardía una pequeña llama, obstinada e ingenua, la llama de alguien que aún tenía fe en algo. Lo que ignoraba, y esto aún me estremece, es que dentro de aquella vieja maleta que sostenía, oculta en un forro desgarrado que mi madre había cosido 50 años atrás, había una carta amarillenta, manchada por el tiempo, que guardaba un secreto capaz de transformar nuestro infierno en paraíso. Una carta que demostraría que cuando Dios cierra todas las puertas, abre una puerta del tamaño del cielo. Pero en aquella fría noche en Tlaxcala, bajo la lluvia incesante, solo sentía el sabor salado de las lágrimas mezclado con rabia, y la absoluta certeza de que mis hijos pagarían caro, muy caro, por haber olvidado que quien abandona a sus padres, abandona su propia alma. Caminamos 5 horas bajo la lluvia de Tlaxcala hasta que mis pies sangraron dentro de mis viejos zapatos. Julián tropezaba cada 10 pasos, su respiración pesada como fuelles oxidados, pero seguía preguntándome si estaba bien. Ese hombre siempre era así, preocupado por mí incluso cuando por dentro se moría. Canela nos seguía, olisqueando el suelo mojado, chocando contra las piedras con el hocico porque no veía nada, pero aún así se quedó con nosotros, fiel hasta el final. Cada paso dolía más que el anterior, no solo físicamente, sino en mi alma, que sangraba al recordar la risa de Sofía cuando decía que volvería, en un santiamén. La mentira más cruel es la que se dice con una sonrisa en la cara. Llegamos a una plaza oscura en Puebla cuando ya había caído la noche. Las farolas parpadeaban débilmente, iluminando apenas los fríos bancos de cemento donde los mendigos se acurrucaban bajo cajas de cartón. El olor a orina y comida podrida impregnaba el aire, mezclado con el humo barato de cigarrillos que se elevaba de algún rincón oscuro. Julián se sentó primero, con las piernas temblorosas como madera podrida, y yo me desplomé a su lado, demasiado débil para fingir que estaba bien. Canela yacía a nuestros pies temblando de frío, y me di cuenta de que no teníamos ni manta, ni comida, ni dinero. Solo nos teníamos el uno al otro y a un perro ciego. En ese momento comprendí el verdadero significado de la palabra indefensión.
Mercedes, susurró Julián, apoyando la cabeza en mi hombro mojado. Lo siento mucho por todo esto. Quise gritar que no era su culpa, que nuestros hijos eran unos monstruos sin corazón, pero no me salía la voz. Solo pude abrazarlo con más fuerza, sintiendo sus huesos a través de la camisa empapada, rezando en silencio para que Dios al menos nos concediera esa noche sin que nadie nos hiciera daño. El viento frío cortaba como un cuchillo, y me puse el chal azul, intentando cubrirnos a los dos, pero era demasiado pequeño, demasiado insuficiente, demasiado inútil, igual que yo en ese momento. La plaza estaba en silencio, salvo por el sonido de botellas rompiéndose a lo lejos y las voces de borrachos discutiendo sobre fútbol. Cerré los ojos e intenté dormir, pero cada vez que lo conseguía, la imagen de Sofía y Miguel, mi hijo mayor, subiendo a ese coche negro me asaltaba la mente. La forma en que evitaron mi mirada cuando les pregunté, ¿cuándo van a volver? La forma en que Miguel arrancó a toda velocidad, levantando una nube de polvo como si quisiera borrar nuestra existencia de allí. Lo había dado todo por esos dos desagradecidos. Todo. Vendí mi anillo de bodas para pagar la graduación de Sofía. Trabajé 12 horas al día cosiendo ropa ajena para que Miguel pudiera tener su propio taller mecánico. ¿Y la recompensa? Un banco apestoso en un parque de Puebla, durmiendo como un indigente a los 76 años. Las primeras horas de la mañana fueron lo peor. El frío se hizo tan intenso que me castañeteaban los dientes sin control, produciendo un ruido ridículo que despertaba a Julián cada vez que estaba a punto de dormirse. Canela gimió suavemente, y supe que tenía hambre porque no había comido desde la mañana anterior. Pasé la mano por la vieja maleta a mis pies, lo único que me quedaba en el mundo, y sentí el peso de esa derrota aplastándome el pecho. 76 años de vida honesta, de trabajo duro, de amor verdadero, y así terminaba todo. En un banco frío, abandonada, olvidada, invisible, un hombre borracho pasó junto a nosotros riendo a carcajadas, nos miró y escupió al suelo. «Viejos asquerosos», murmuró antes de desaparecer entre los oscuros árboles de la plaza. Esas palabras me golpearon como una bofetada, me quemaron más que la lluvia fría, me dolieron más que los pies sangrantes. Yo no era asquerosa. Era madre, esposa, trabajadora, una mujer de fe. Pero para el mundo, los ancianos como nosotros no éramos más que basura olvidada, un obstáculo en la acera, un problema que nadie quería resolver. Apreté con fuerza la mano de Julián, sintiendo su débil pulso en mi muñeca, y juré en silencio que si sobrevivíamos a esa noche, encontraría la manera de demostrar que aún valíamos algo. Cuando el sol empezó a despuntar, débil, tímido, casi avergonzado de iluminar nuestra miseria, yo seguía despierta. Julián roncaba suavemente, finalmente vencido por el cansancio, y Canela se había acurrucado a mis pies intentando calentarse. Miré el cielo plomizo y le pregunté directamente a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Acaso no te serví toda mi vida? ¿Acaso no crié a mis hijos según tus enseñanzas? ¿Dónde estás ahora? El silencio era absoluto. Pero algo dentro de mí, terco, inexplicable, aún creía que esto no era el final. Que de alguna manera, aunque fuera mediante un milagro ridículo e improbable, nuestra historia cambiaría. Simplemente no imaginaba que el milagro llegaría disfrazado de un chico flaco con una guitarra a la espalda. El joven apareció cuando el sol ya estaba alto, y la plaza comenzaba a llenarse de gente que se apresuraba a ir al trabajo. Era joven, 25 años como mucho, con el pelo revuelto, una barba descuidada y ropa hecha jirones que parecía no haber visto jabón en semanas. Llevaba una guitarra vieja a la espalda y una mochila gastada al hombro, caminando despacio mientras tocaba una melodía triste que hacía que la gente apartara la mirada y siguiera caminando. Nadie le prestó atención, nadie echó una moneda en el sombrero extendido en el suelo. Era invisible como nosotros. Cuando pasó frente a nosotros, dejó de tocar y se quedó mirando a Julián, que seguía durmiendo en mi regazo, y a Canela, acurrucada a mis pies. ¿Están bien?, preguntó con un fuerte acento español.
la voz ronca de tanto gritar o llorar. No respondí de inmediato porque estaba demasiado cansada para explicar lo obvio, que no estábamos bien, que estábamos rotos, abandonados, perdidos. Pero algo en su actitud me hizo confiar en él. Quizá sus ojos hundidos que conocían el sufrimiento, quizá la guitarra que demostraba que él también vivía de las sobras. Estamos vivos. Respondí finalmente con la voz ronca y quebrada. Más o menos. Sonrió con torpeza, una sonrisa triste que no le llegaba a los ojos, y se sentó en el suelo frente a nosotros sin pedir permiso. Me llamo Mateo, dijo, sacando una botella de agua de su mochila y dándomela. Toma, señora. Parece que la necesita. Tomé la botella con manos temblorosas, sin poder creer que un desconocido, más pobre que nosotros, en peor situación que nosotros, me ofreciera lo poco que tenía. Bebí despacio, sintiendo el agua fría bajar por mi garganta reseca, y le pasé el resto a Julián, que acababa de despertarse sobresaltado. Mateo sacó un trozo de pan envuelto en papel aluminio del bolsillo y lo partió por la mitad, dándole una mitad a Canela, quien la devoró en segundos. Los vi anoche. Continuó mirando al suelo. Vi cómo llegaron, cómo se abrazaron, cómo temblaban. Su voz denotaba una tristeza demasiado profunda para alguien tan joven. ¿Y por qué no me ayudaste antes? Pregunté no con agresividad, sino por pura curiosidad. Mateo levantó la vista y vi lágrimas atrapadas en sus ojos, retenidas por un orgullo frágil que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Porque yo también estoy jodido, señora, respondió con brutal honestidad. Llevo 3 meses durmiendo aquí. Mi familia me echó cuando les dije que quería ser músico en vez de médico como mi padre. Esas palabras me impactaron profundamente, no por su historia, sino por la revelación de que el abandono no discrimina por edad, que puede ocurrir a los 25 o a los 76, que duele igual, que deja la misma herida abierta y sangrante. Julián extendió su mano temblorosa y apretó el hombro de Mateo con un gesto paternal que yo conocía bien. Hijo, dijo con la voz quebrada por la emoción, a veces la familia que elegimos vale más que la que tenemos. Mateo bajó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran libremente, sin vergüenza, mojando el suelo sucio de la plaza. Los 3, 4 si contamos a Canela, permanecimos allí en un silencio denso, cargado de dolor compartido, de una soledad reconocida, y de la humanidad que el mundo había intentado arrebatarnos, pero que aún se resistía con tenacidad. La gente pasaba apresuradamente, evitando nuestra mirada, siguiendo con sus vidas como si no existiéramos. Pero en ese momento, por primera vez desde que nos abandonaron, no me sentí del todo solo. Conozco un sitio, dijo Mateo, secándose la cara con el dorso de la mano. No es gran cosa, pero es mejor que este banco. Se levantó y nos ayudó a levantarnos también. Julián casi se cae con las piernas entumecidas de tanto pasar la noche sentado, y cogió nuestra mochila sin pedir permiso. Canela siguió a Mateo de inmediato, como si reconociera en él a un protector inesperado, y nosotros lo seguimos a trompicones por las calles de Puebla. El sitio era un refugio improvisado bajo un puente donde otros indigentes se apiñaban en tiendas de campaña, hechas con lonas rotas y cartón. Olía a moho y desesperación, pero tenía techo. Y después de una noche bajo la lluvia, hasta el infierno parecería cómodo. Mateo nos acomodó en un rincón más resguardado. Dispuso unas cajas de cartón grueso para que hiciéramos una cama, e incluso logró encontrar una manta vieja que olía a perro mojado, pero que abrigaba. Mañana os ayudaré a conseguir comida, prometió antes de irse con su guitarra a intentar ganar unas monedas. Julián se tumbó exhausto y se durmió en segundos, roncando fuerte, por fin en paz. Canela se acurrucó entre nosotros, y yo me quedé mirando el techo de hormigón manchado, escuchando el ruido de los coches que pasaban por encima. Por primera vez en 2 días, sentí algo parecido a la gratitud, no por la situación, que seguía siendo terrible, sino por la aparición de Mateo. Por el hecho de que Dios hubiera enviado un ángel disfrazado de músico, con dificultades económicas,
que nos recordaba que aún existía la bondad en el mundo. Y en ese momento, sin saberlo, estaba a segundos de conocer a personas que transformarían nuestra miseria en algo parecido a la esperanza. Al día siguiente desperté con todo el cuerpo dolorido, cada músculo gritando de dolor, pero con la mente más clara. Miré a mi alrededor y vi el albergue lleno de gente, unas 15 personas sin hogar compartiendo aquel espacio reducido bajo el puente. Había una joven con un bebé en brazos, un anciano con muletas y una pierna amputada, 2 hermanos adolescentes que se habían escapado de casa, una persona transgénero a la que los demás llamaban Rosa, y que reía tan fuerte que no podía ocultar sus lágrimas. Cada uno cargaba con una tragedia diferente, pero todos compartían la misma mirada, vacía, cansada, resignada. Mateo apareció con pan duro que había comprado en una panadería, y lo repartió entre todos como si fuera un sacerdote dando la comunión. Señora Mercedes, me acercó Rosa después del desayuno, sosteniendo una blusa rota. Me dijeron que sabe coser. ¿Puede arreglar esto? Tomé la blusa y la examiné. Era un feo desgarro en un costado, pero nada que no pudiera arreglar. El problema era que no tenía hilo, ni aguja, nada. Espere, dijo Mateo desapareciendo entre los puestos y regresando minutos después con un costurero oxidado que encontró en la basura. Las agujas estaban oxidadas, los hilos eran de colores equivocados y no combinaban, pero era suficiente. Me senté en un taburete improvisado y comencé a trabajar mientras el sol se filtraba débilmente por las grietas del puente. Mis manos recordaron el movimiento por sí solas. 50 años cosiendo, no se olvidan así como así. La aguja entraba y salía de la tela con un ritmo constante, casi hipnótico, y por primera vez desde que la había abandonado, volví a sentirme útil. Rosa me miraba con los ojos muy abiertos, fascinada por la forma en que tejía las puntadas apretadas que hacían la costura casi invisible. ¡Qué bonita!, exclamó cuando terminé, abrazando la blusa contra su pecho como si fuera un tesoro. Parece nueva. Su alegría me llenó de algo parecido al orgullo. Pequeño, frágil, pero real. Y entonces sucedió algo inesperado. Uno a uno, los demás residentes empezaron a llegar con ropa rota, botones faltantes y dobladillos deshechos. El hombre con muletas trajo un pantalón que ya no le quedaba. Los hermanos adolescentes trajeron camisas sucias que querían lavar, pero no sabían cómo. Pasé todo el día cosiendo, haciendo ajustes, enseñando, conversando, y por primera vez desde que nos echaron, me reí de verdad. Rosa contaba chistes subidos de tono que hacían sonrojar a todos. El hombre con muletas contaba historias de cuando era conductor de autobús. Mateo tocaba viejas canciones con la guitarra. Julián se sentó a mi lado y empezó a ayudarme separando los hilos por color, organizando los botones, siendo como siempre mi asistente silencioso y atento. «Eres un ángel, mamá Mercedes», dijo la niña, entregándome un vestidito para que lo remendara. Mamá Mercedes. Nadie me llamaba así desde que Sofía dejó de hablarme hacía 3 años. Desde que Miguel decidió que estaba demasiado ocupado para venir a verme. El apodo me dolió en el alma, provocándome lágrimas que contuve para no derrumbarme delante de ellos. «No soy un ángel», respondí con la voz quebrada por la emoción. «Solo soy una anciana que sabe coser». Pero Rosa negó con la cabeza con seriedad, y su sonrisa se desvaneció por primera vez. «No, señora», dijo en voz baja. «Usted es la prueba de que aún existen personas buenas». Mateo agarró su celular, un aparato viejo que solo usaba para escuchar música, y empezó a grabarme mientras cosía. No me di cuenta enseguida porque estaba concentrada en una costura difícil, pero cuando lo miré, tenía esa sonrisita típica de los jóvenes cuando traman algo. «¿Qué haces?», le pregunté con recelo. «Nada, mamá», respondió, usando el apodo que le habían puesto. «Solo quiero recordar este momento». Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. ¿Qué podía hacer un video de una anciana cosiendo? Terminé mi trabajo del día al atardecer, con las manos doloridas pero el corazón un poco más ligero. Julián me abrazó por la cintura y me susurró al oído.
Estoy orgulloso de ti. Esa noche, tumbada sobre el duro cartón con Canela roncando a mis pies, sentí algo diferente en el aire. No era felicidad, ni mucho menos, sino propósito. Era la sensación de que, incluso rota, incluso abandonada, incluso invisible para el mundo, aún tenía valor, que mis viejas manos temblorosas aún podían crear belleza, aún podían ayudar, aún podían importar. Cerré los ojos y le di gracias a Dios por esas personas vulnerables que me habían acogido mejor que mis propios hijos. Él aún no lo sabía, pero el vídeo que Mateo había grabado estaba a punto de estallar de una forma que lo cambiaría todo. Y el mundo que nos ignoraba estaba a segundos de verse obligado a mirar. 3 días después, algo extraño empezó a suceder. Personas que nunca había visto comenzaron a aparecer en el puente preguntando por mamá Mercedes, trayendo ropa para arreglar y ofreciendo dinero que rechacé porque no quería caridad sino respeto. Mateo se reía cada vez que llegaba alguien nuevo. Sus ojos brillaban con un secreto que se negaba a revelar. «Espera, mamá», decía misteriosamente, «ya verás». Al 4.º día, una señora elegante apareció en un coche nuevo pidiéndome que le arreglara un vestido de fiesta, y cuando le pregunté cómo me había encontrado, me mostró su celular. En la pantalla, aparecí cosiendo ese vestidito de bebé, concentrada, con las manos moviéndose con rapidez mientras Rosa contaba una historia divertida de fondo. «Ese video tiene casi 50.000 reproducciones», dijo la mujer, impresionada. ¿50.000? No entendí qué significaba hasta que Mateo me explicó que lo había subido a las redes sociales y que se estaba haciendo viral. Una palabra extraña que significaba que miles de personas lo estaban viendo, compartiendo y comentando. Sentí un miedo inmediato, de esos que te oprimen el estómago y te cortan la respiración. «Mateo, quita eso del aire ahora mismo», le exigí con voz áspera. «¿Por qué, mamá?», preguntó, confundido. No pude responderle de inmediato porque la verdad era demasiado vergonzosa. No quería que Sofía y Miguel lo vieran. No quería que se enteraran de que su madre vivía en la calle, cosiendo para mendigos, reducida a la nada. Pero ya era demasiado tarde. Esa misma tarde, mientras me arreglaba el dobladillo de una falda, casi se me detiene el corazón al reconocer una voz. «Mamá», era Sofía, de pie en la entrada del puente, con la boca abierta por la sorpresa, los ojos muy abiertos, escudriñando el inmundo refugio donde vivía. A su lado estaba Miguel, con el rostro enrojecido por la vergüenza o la ira. No lo supe distinguir. Julián se levantó de un salto, con las manos temblando y la voz entrecortada, intentando decir algo, pero sin poder. Canela empezó a ladrar, la primera vez que ladraba desde que nos abandonaron, con un sonido ronco y amenazador. Sentí que se me helaba la sangre, que el mundo daba vueltas, pero me obligué a mantener las piernas firmes. No iba a derrumbarme delante de ellos. ¿Así que ahora te acuerdas de nosotros?, pregunté con una calma gélida que me sorprendió incluso a mí misma. Sofía dio un paso al frente con las manos extendidas en un gesto que intentaba parecer conciliador. «Mamá, nosotros creíamos que habíamos planeado». Me reí a carcajadas. Una risa amarga que resonó por el puente y obligó a todos a detenerse a mirar. ¿Planear? ¿Planear qué? ¿Abandonarnos como a perros? Miguel apretó los puños con la mandíbula tensa, evitando mi mirada. No era eso, mamá. Íbamos a volver. Solo necesitábamos tiempo para... Lo interrumpí a mitad de la frase con la voz cortante. ¿Tiempo para qué? ¿Para ver si nos congelábamos? Mateo se puso a mi lado, tenso, protector, y ese simple gesto me llenó de gratitud. Rosa y los demás también se acercaron, formando una barrera humana entre mis desagradecidos hijos y yo. «Creo que es mejor que se vayan», dijo Mateo en voz baja pero firme, con una autoridad que no encajaba con su aspecto desaliñado. Sofía lo ignoró y siguió mirándome con los ojos llenos de lágrimas fingidas. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar? ¿A solas?» Cada fibra de mi ser gritaba que los mandara al infierno, que les escupiera en la cara todo lo que sentía. Pero algo me frenaba.
Quizá la educación que nunca me abandona. Quizá la morbosa curiosidad por oír qué excusa ridícula inventarían. Está bien, dije finalmente, haciendo un gesto a Mateo para que se apartara. Salí del puente peatonal con Sofía y Miguel siguiéndome. El sol de la tarde me cegó por unos segundos. Nos quedamos allí, en una acera sucia de Puebla. 3 desconocidos unidos solo por el ADN y el resentimiento. Miguel fue el primero en hablar, con voz baja y cobarde. Mamá, sé que nos equivocamos, pero las cosas se complicaron. Perdí mi trabajo en el taller, tengo cuentas que pagar, hijos que criar. Sofía lo interrumpió, desesperada por dar su versión. Y me estoy divorciando, mamá. Jorge me dejó. No podía cuidar de ti y de mí misma al mismo tiempo. Escuché esas patéticas excusas y sentí puro asco. No lástima, no ira, asco. ¿Así que nos desechaste como basura porque tienes problemas? Pregunté lentamente, dejando que cada palabra resonara pesadamente entre nosotros. ¿Y nosotros no tenemos problemas? ¿Crees que es fácil dormir en un banco a los 76? ¿Crees que tu padre no llora cada noche preguntándose qué hizo mal? Sofía rompió a llorar de verdad, con los hombros temblando, pero yo ya no sentía lástima. Miguel intentó tocarme el brazo y me aparté como si me quemara. No me toques, siseé en voz baja. Perdiste ese derecho. El silencio que se instaló fue absoluto, interrumpido solo por el sonido de los coches que pasaban y voces lejanas. Y entonces, sucedió algo completamente inesperado. Algo que lo cambiaría todo de nuevo. Sentí un peso extraño en mi bolso cuando busqué un pañuelo para sonarme la nariz. Abrí la cremallera lateral y encontré un desgarro en el forro que nunca antes había notado. Metí la mano y sentí un papel. Papel viejo, áspero, doblado varias veces. Lo saqué con cuidado y vi. Una carta amarillenta manchada por el paso del tiempo, con la letra temblorosa de mi suegra, que murió hace 15 años. La abrí allí mismo, en la acera sucia, mientras Sofía y Miguel me miraban confundidos. Leí las primeras líneas y el mundo se detuvo por completo. Querida Mercedes, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que algo me sucedió antes de que pudiera contarte la verdad. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. La carta hablaba de una herencia, un terreno en Guanajuato, una fortuna oculta que pertenecía a Julián, y un sobrino, Ricardo Herrera, que lo robó todo. Regresé al puente como en trance, apretando la carta con tanta fuerza que el viejo papel amenazaba con romperse. Julián estaba sentado en el cartón, hablando en voz baja con el hombre de las muletas, pero al verme se incorporó de golpe, con el rostro inmediatamente preocupado. ¿Qué pasó, Mercedes? ¿Qué te dijeron esos bastardos? No respondí. Solo le extendí la carta temblorosa, incapaz de articular palabra, porque la conmoción era demasiado grande para contenerla. Tomó el papel con cuidado, se ajustó las gafas que había usado durante 10 años y comenzó a leer despacio. Vi el preciso instante en que lo asaltó la noticia. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió y sus manos comenzaron a temblar como las mías. No puede ser, susurró con la voz quebrada. Mi madre nunca me contó nada de esto. Mateo se acercó con curiosidad, y le dejé leerla también porque, en ese momento, era más familia que mis propios hijos. La carta lo explicaba todo con dolorosos detalles. El padre de Julián había muerto, dejando una hacienda en Guanajuato y escrituras de propiedad por un valor incalculable. Pero el hermano menor de su padre, el tío de Julián, había falsificado un testamento junto con su hijo, Ricardo, y se lo había llevado todo, cuando Julián y yo nos mudamos a Puebla 40 años atrás por trabajo. La madre de Julián descubrió el fraude poco antes de morir, pero tenía miedo de contarlo porque Ricardo amenazaba a la familia, así que escondió la carta y las pruebas dentro de aquella vieja maleta, con la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. «Hijo de puta», murmuró Mateo en voz baja con la mirada fija en el papel. «Ese Ricardo les robó todo». Julián cayó al suelo, con la cabeza entre las manos, temblando en un sollozo silencioso que me partió el corazón.
78 años trabajando como un burro, viviendo en la miseria, creyendo que no tenía nada, cuando en realidad poseía una fortuna que su primo sinvergüenza le había robado. La injusticia me llenó de tal rabia que pensé que iba a estallar. Me arrodillé junto a Julián y lo abracé con fuerza, sintiendo cómo se derrumbaba en mis brazos mientras lloraba por todas las décadas perdidas, por toda la dignidad robada, por toda la vida que podría haber sido diferente. «Tenemos que ir a Guanajuato», dijo Mateo con firmeza, ya de pie, ya haciendo planes. «Tenemos que enfrentarnos a ese ladrón y recuperar lo que te pertenece». Pero Julián negó débilmente con la cabeza, aún llorando, con la voz quebrada. «¿Por qué, hijo? Ya somos viejos. Ya no importa». Esas palabras me golpearon como una bofetada, no por su resignación, sino porque reconocí en él la misma desesperación que yo había sentido en aquel frío banco 3 días atrás. El mismo deseo de rendirse, de aceptar que la vida nos había vencido, de dejar que los condenados ganaran, y no iba a permitirlo. No después de todo lo que habíamos pasado. «Escúchame bien, Julián», le dije, sujetándole el rostro con ambas manos y obligándolo a mirarme a los ojos. «Ese hijo de puta nos robó 40 años de nuestras vidas. Nos robó la dignidad, la seguridad, el futuro. Y ahora vamos a recuperar hasta el último centavo, ¿me oyes?» Mi voz salió dura, firme, llena de una determinación que ni siquiera sabía que aún conservaba. Julián me miró con esos ojos cansados que recordaba de cuando tenía 17 años y me pidió que fuera su novia. Y vi algo encenderse en ellos, pequeño, frágil, pero real, esperanza. Rosa y los demás se reunieron a mi alrededor, formando un círculo de apoyo silencioso pero poderoso. «Estamos contigo, mamá», dijo Rosa con firmeza. «Ahora nadie te deja sola». Mateo ya estaba con su celular buscando autobuses a Guanajuato, calculando precios, con esa mirada concentrada de quien resuelve problemas. «El boleto cuesta 200 pesos por persona», anunció. «Pero me he ahorrado como 500 trabajando en la calle». Estaba a punto de rechazar la oferta cuando levantó la mano interrumpiéndome. «Ni se te ocurra decir que no, mamá. Este también es mi problema». El hombre con muletas se acercó, cojeando, y me metió unos billetes arrugados en la mano. «Toma esto, señora Mercedes. Es todo lo que tengo, pero quiero ayudar». 1 a 1, cada residente de aquel sucio puente peatonal contribuyó. 50 pesos aquí, 20 allá, incluso monedas de $5 que, sumadas, marcaron la diferencia. Gente que no tenía nada dándolo todo. Esa noche nos preparamos para el viaje como si fuéramos a la guerra, y, en cierto modo, así era. Mateo imprimió la carta en una imprenta con el resto de su dinero, hizo copias y lo metió todo en un sobre de plástico. Rosa lavó nuestra mejor ropa en un baño público, y el hombre con muletas nos prestó una mochila que ya no usaba. Julián permaneció en silencio casi todo el tiempo, pero vi en sus ojos esa chispa que crecía lentamente, transformando la resignación en determinación, la derrota en furia controlada. A las 11 de la noche, me senté con él y Canela en el cartón por última vez, sosteniendo la vieja carta que lo había cambiado todo. «Mercedes», dijo en voz baja, con la voz firme por primera vez en días, «vamos a vengarnos de ese bastardo, por mi madre, por nosotros, por todo lo que nos quitaron». Sonreí. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de guerra. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, subimos a ese autobús rumbo a Guanajuato, sin saber que el enemigo nos esperaba, y que la batalla sería mucho peor de lo que imaginábamos. El viaje en autobús duró 7 horas que parecieron 7 años. Julián durmió casi todo el tiempo, apoyando la cabeza en mi hombro con cada bache, roncando suavemente mientras yo miraba por la ventana el paisaje mexicano. Ciudades, campos, montañas, pobreza. Mateo iba sentado detrás con Canela en su regazo, tocando melodías suaves con su guitarra que hacían que los demás pasajeros se giraran y sonrieran. No podía relajarme porque con cada kilómetro que nos acercaba a Guanajuato, la ansiedad me oprimía el pecho. ¿Qué encontraríamos allí? ¿Nos recibiría Ricardo o nos expulsaría? ¿Tendríamos la fuerza para enfrentarnos a un hombre rico y poderoso, protegido por abogados y dinero?
Llegamos a Guanajuato al atardecer, cuando el sol pintaba la ciudad colonial de naranja y dorado. Era hermosa, incluso impresionante, con sus calles empedradas, mansiones coloridas y túneles misteriosos que parecían conducir a otro mundo. Pero tanta belleza me incomodaba, como si no perteneciéramos allí, como si fuéramos intrusos en un lugar hecho para turistas adinerados y residentes elegantes. Tomamos un taxi hasta la dirección de la carta, Viñedos Herrera, una bodega de lujo en las afueras de la ciudad. El conductor silbó asombrado cuando le dimos nuestro destino. Ese lugar pertenece a los dueños más ricos de Guanajuato, comentó, mirándome con curiosidad por el retrovisor. No respondí porque no sabía qué decir sin revelar demasiado. La propiedad era obscena, portones de hierro negro de 5 metros de altura, cercas electrificadas, cámaras de seguridad cada 10 metros, y tras todo ello, interminables viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Me temblaban las perneras de la chaqueta. Julián me sujetaba del brazo. Mateo cargaba nuestras ridículas maletas y Canela olisqueaba confundida aquel lugar que olía a dinero y poder. El intercomunicador de la entrada tenía una cámara apuntándonos directamente. Pulsé el botón con un dedo tembloroso y esperé. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina con irritación. Necesito hablar con Ricardo Herrera, respondí intentando sonar firme. Es urgente. Un largo silencio, y luego el sonido del portón abriéndose lentamente. Caminamos por esa avenida de árboles perfectamente alineados hasta llegar a una mansión que parecía sacada de una película. 3 pisos de puro lujo, balcones de mármol, una fuente al frente, autos importados estacionados como juguetes. Sentía una rabia incontenible. Todo eso estaba construido con lo que le robaron a Julián. Cada ladrillo, cada cristal, cada maldita flor de ese jardín impecable estaba hecha con nuestro sudor, con nuestras espaldas destrozadas trabajando como esclavos. Una criada abrió la puerta, nos miró de arriba a abajo con un desprecio apenas disimulado y nos dijo que esperáramos en la sala. No nos sentamos. Nos quedamos de pie como soldados porque no veníamos a pedir un favor. Veníamos a buscar justicia. Ricardo Herrera bajó las escaleras 10 minutos después, como un rey descendiendo de su trono. Tendría unos 60 años, con el pelo gris perfectamente peinado, ropa cara que gritaba riqueza y una sonrisa depredadora que me heló la sangre. Miró a Julián sin reconocerlo de inmediato. Luego sus ojos se abrieron con genuina sorpresa. «¿Julián?», dijo incrédulo, deteniéndose a mitad de la escalera. «No lo puedo creer. Pensé que estabas muerto desde hace años». La audacia de ese sinvergüenza me dejó sin palabras. ¿Le robó todo a su primo y aún así fingía sorpresa al verlo vivo? Julián dio un paso al frente con voz ronca pero firme. «Sorpresa, primo. Todavía respiro». La sonrisa de Ricardo se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión fría y calculadora. Bajó lentamente el resto de las escaleras, con las manos en los bolsillos, evaluando la situación como un hombre de negocios evalúa una amenaza. «¿Qué quieres, Julián? ¿Has venido a pedir dinero? Porque si es así, puedo darte algo para que te vayas». El tono condescendiente, superior y arrogante me hizo estallar. Di un paso al frente, interponiéndome entre ellos, sacando la carta del bolsillo y restregándosela en la cara. «No hemos venido a pedir nada», siseé en voz baja y amenazadora. «Hemos venido a recuperar lo que nos robaste, hijo de puta». Ricardo tomó la carta con desprecio, la leyó rápidamente, y entonces sucedió algo que me heló la sangre. Se rió. Se rió a carcajadas, una risa genuina que resonó en aquella enorme habitación. «¿Esto?», dijo agitando la carta en el aire como si fuera basura. «¿Una vieja carta de una mujer que ya estaba senil? ¿Crees que esto tiene algún valor legal?». Arrojó el papel al suelo a nuestros pies con un gesto de absoluto desprecio. «Esta tierra me pertenece desde que murió tu padre, Julián. Tengo documentos, testamentos, registros oficiales. Mientras tú vivías como un mendigo, lo cual, por cierto, se nota, yo construí un imperio. Así que llévate a tu ridícula esposa, a tu perro sarnoso y a tu amigo de la calle, y desaparece antes de que llame a la policía». Cada palabra era una bofetada. Cada sílaba tenía tanto veneno que sentí el sabor amargo en la boca.
Mateo dio un paso amenazador, pero lo detuve, porque la violencia no resolvería nada. Solo le daría a Ricardo una razón para meternos en la cárcel. «Vas a pagar por esto», dijo Julián en voz baja, temblando no de miedo sino de furia contenida. «No sé cómo ni cuándo, pero vas a pagar». Ricardo se acercó peligrosamente. Su aliento olía a whisky caro y sus ojos eran duros como la piedra. «¿Me estás amenazando en mi propia casa? Lárgate de aquí antes de que te eche a la fuerza». Dos guardias de seguridad aparecieron de la nada, hombres grandes y armados, con rostros que denotaban que no dudarían en lastimar a alguien. Nos agarraron bruscamente de los brazos y nos arrastraron afuera ignorando mis gritos, los ladridos de Canela y los intentos de resistencia de Mateo. Nos arrojaron contra la verja como si fuéramos basura, con nuestras maletas volando tras ellos, y la cerraron de golpe con un estruendo metálico, como el de una puerta de prisión. Allí estábamos, tendidos en el polvo del camino, humillados una vez más, derrotados una vez más, aplastados una vez más. Julián lloraba en silencio, Canela me lamía la cara, Mateo golpeaba el suelo con rabia, haciéndose sangrar los nudillos. ¿Y yo? Sentía algo peligroso crecer en mi interior. No era solo ira, no era solo odio. Era una determinación fría, calculadora e implacable. Ricardo Herrera había cometido un error fatal. Nos subestimó. Pensó que éramos solo dos viejos cabrones y un músico callejero que se rendirían tras un empujón. Pero lo que ese hijo de puta no sabía, lo que no podía imaginar, era que Mateo lo había grabado todo. Cada palabra, cada gesto, cada segundo de esa humillación quedó registrado en un vídeo que iba a estallar en las redes sociales y destruir su reino de mentiras. La guerra no había hecho más que empezar, y no íbamos a parar hasta ver a ese cabrón de rodillas. Si has escuchado esta historia hasta aquí, si sientes la misma rabia que yo sentí en ese momento, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo este video, porque necesitas saber cómo terminó esta batalla. Y te prometo que el final te dejará sin palabras. Regresamos a Puebla en el autobús de medianoche, derrotados pero no vencidos. La diferencia es sutil pero importante. La derrota es perder una batalla. La derrota es abandonar la guerra. Y nosotros no íbamos a rendirnos. Mateo pasó todo el viaje editando el video en su teléfono, cortando partes, añadiendo subtítulos en español, preparando la bomba que iba a explotarle a Ricardo en la cara. Julián dormía apoyado en la ventana, demasiado exhausto para hablar, y yo no dejaba de mirar su reflejo en el cristal oscuro, pensando en todo lo que ese hombre había sacrificado en su vida. Trabajó 60 años en fábricas, talleres, obras de construcción, siempre honesto, siempre humilde, siempre creyendo que la pobreza era el destino. Y ahora descubrir que no lo era, que nos habían robado, que merecíamos dignidad pero que nos la habían arrebatado la avaricia de otro, esto quema el alma de una forma incurable. Llegamos al puente a las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía y solo los camiones de basura hacían ruido en las calles vacías. Rosa y los demás estaban despiertos, esperándonos, ansiosos por noticias. Cuando les conté lo sucedido, la humillación, la expulsión, el desprecio, vi cómo la ira se encendía en sus ojos. «Ese hijo de puta pagará», dijo Rosa, apretando los puños, y los demás asintieron con gruñidos de furia. Mateo levantó su celular, mostrando el video terminado. «Mañana esto estará en todas las redes sociales», prometió con una sonrisa torcida. «Y cuando la gente vea cómo ese bastardo trata a los ancianos, habrá un escándalo que no podrán controlar». Pero estaba demasiado cansada para tener esperanza. Me tumbé en el cartón con Julián y Canela, los tres acurrucados intentando entrar en calor en el frío de la madrugada, y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Lloré en silencio para no despertar a nadie. Lloré por toda la injusticia, por la vida desperdiciada, por la miserable vejez que no merecíamos. Julián se despertó al oírme llorar y me abrazó sin decir nada. Simplemente se quedó allí, sosteniendo mi cuerpo tembloroso.
compartiendo el dolor que era demasiado grande para que una sola persona lo cargara. «Lo siento, mi amor», susurró en mi oído. «Siento no haber podido darte la vida que merecías». Esas palabras me destrozaron más que nada, porque él no tenía la culpa de nada. Éramos víctimas, no fracasados. Los días siguientes fueron extraños. Mateo publicó el video y se viralizó tal como se había previsto. 2 millones de visitas en 48 horas, artículos en periódicos locales, comentarios airados exigiendo justicia. Abogados empezaron a contactarnos ofreciendo asistencia legal gratuita. ONG de defensa de los derechos de las personas mayores llamaron para informarse sobre el caso. Incluso un representante estatal tuiteó exigiendo que se investigara a Ricardo. Era surrealista ver cómo nuestra tragedia personal se convertía en un movimiento social, ver a desconocidos luchando por nosotros cuando nuestra propia familia nos había abandonado. Pero no podía sentirme victorioso, porque mi cuerpo me fallaba de maneras que ya no podía ignorar. Empecé a toser. Al principio pensé que era solo un resfriado, de esos que se pillan durmiendo al aire libre. Pero la tos empeoró, ronca, profunda, dolorosa, y entonces apareció la sangre. La primera vez que escupí sangre en el pañuelo se lo oculté a Julián porque no quería preocuparlo. La segunda vez, intenté fingir que solo era dolor de garganta. La tercera vez, Rosa me vio y se asustó muchísimo. «Mamá Mercedes, tienes que ir al hospital», gritó llamando la atención de todos. Julián palideció, con las manos temblando al ver la sangre en la tela. «Mercedes, por favor», suplicó con voz entrecortada. «Por favor, vamos al médico». Acepté porque ya no tenía fuerzas para resistir, y en el fondo, ya lo sabía. Ya conocía ese cansancio persistente, ese dolor de pecho que se intensifica. Mi cuerpo se estaba rindiendo. La sala de urgencias pública era un infierno. Pasillos atestados de heridos, enfermos, moribundos, todos esperando horas para ser atendidos. Estaba sentada en una silla de plástico con Julián agarrándome la mano, Mateo y Rosa negándose a separarse de mí como si fueran mis hijos. Después de 4 horas, una joven doctora me llamó. Me hizo preguntas, me examinó y me pidió una radiografía. Lo vi en su rostro cuando miró los resultados. Esa expresión de doctora que sabe que las noticias son malas, pero que aún así tiene que darlas. «Señora Mercedes», dijo con voz excesivamente cautelosa. «Su corazón está muy débil, insuficiencia cardíaca avanzada. Necesita tratamiento urgente, medicamentos costosos, posiblemente cirugía». Las palabras entraron, pero no las procesé bien. Insuficiencia cardíaca. Tratamiento urgente. Medicamentos caros. Solo oí. «Te estás muriendo, y no hay dinero para evitarlo». Julián se desplomó a mi lado, su cuerpo temblando en un sollozo violento que atrajo la mirada de los demás pacientes. Mateo estaba paralizado, con los ojos desorbitados por la conmoción. Rosa empezó a llorar fuera de la sala de exploración, y la oí gritar: «No es justo, no es justo», sin dirigirse a nadie en particular. Y yo sentí una extraña calma, casi paz, como si mi cuerpo dijera: «Vale, he luchado suficiente, ahora puedo descansar». Pero miré al destrozado Julián a mi lado, y supe que aún no podía rendirme. No cuando todavía me necesitaba. El médico nos dio una lista de medicamentos que costarían 3,000 pesos al mes. Dinero que no teníamos, dinero que jamás tendríamos. Salimos del hospital en silencio, cada uno asimilando el peso de esa sentencia de muerte disfrazada de diagnóstico. Rosa organizó una colecta en línea. Otros indigentes donaron lo que pudieron. Incluso Mateo tocó 16 horas seguidas en la calle para recaudar dinero. Logramos comprar la primera caja de medicinas, pero sabía que no duraría, que mi tiempo se acababa. Esa noche, tumbado en el cartón escuchando los ronquidos cansados de Julián, abracé contra mi pecho la vieja carta de mi suegra. «Dios», susurré al techo manchado, «no me importa morir. Pero por favor, que Julián reciba su merecido primero. Que ese hijo de puta pague. Entonces podrás llevarme». El silencio fue la única respuesta. Pero algo dentro de mí,
terco, imposible de matar, aún creía que Dios escuchaba, y que la venganza divina, cuando llegara, sería absoluta. Mientras yo languidecía en la caja de cartón tomando una medicación insuficiente, Mateo se transformó en un detective obsesionado. Pasó semanas yendo y viniendo a Guanajuato, investigando, buscando, escudriñando archivos públicos con una determinación propia de la juventud. Esa energía inagotable que no conoce el cansancio, que no acepta la derrota. Rosa se quedaba conmigo durante el día, ayudándome a comer cuando no tenía fuerzas, limpiándome la sangre cuando tosía, mintiéndome al decir que estaba mejorando cuando ambos sabíamos la verdad. Julián envejeció 10 años en 2 semanas. Su rostro se volvió más demacrado. Sus manos temblaban constantemente. Sus ojos reflejaban una tristeza tan profunda que dolía mirarlos. Sabía que me estaba perdiendo. Y no había nada que pudiera hacer. Mateo regresó un jueves, con los ojos brillantes como no los había visto en semanas. Lo encontré, anunció incluso antes de dejar la mochila, con la voz cargada de emoción. Encontré el testamento original. Me senté en mi cama de cartón, ignorando el dolor en el pecho, con el corazón acelerado peligrosamente. ¿Qué?, preguntó Julián incrédulo. Mateo sacó un sobre de plástico de su mochila y extendió los documentos frente a nosotros. Copias de papeles antiguos, sellos oficiales, firmas que lo demostraban todo. El verdadero testamento del padre de Julián, donde le dejaba todo a él, no a su hermano. Escrituras originales de propiedad que mostraban a Ricardo como el ocupante ilegal, no como el propietario. Incluso un antiguo informe policial de cuando la madre de Julián intentó denunciar el fraude, pero la ignoraron porque no tenía pruebas. ¿Dónde encontraste todo esto?, pregunté tocando los papeles con reverencia como si fueran sagrados. Mateo estaba sentado en el suelo, sudoroso y exhausto, pero con una sonrisa victoriosa. En el archivo municipal de Guanajuato. Tuve que sobornar a un empleado con 200 pesos para que me dejara revisar los archivos antiguos. Pasé 3 días buscando, leyendo documentos de hace 50 años. Pero lo encontré, mamá. Todo está aquí. Julián tomó el testamento con manos temblorosas y leyó despacio, moviendo los labios en silencio, con lágrimas que caían sobre el papel. Cuando terminó, me miró con una expresión que mezclaba alivio, ira y tristeza. Mi madre tenía razón, susurró. Todo este tiempo, teníamos razón. Pero la alegría duró poco, porque Mateo también trajo malas noticias. Ricardo había descubierto que lo estaba investigando. Uno de sus guardias me siguió, relató con voz tensa. Me amenazó, me dijo que si no paraba me metería en serios problemas. Casi me quita los documentos, pero logré escapar. Mostró un moretón morado en el brazo, donde el guardia de seguridad lo había apretado con fuerza. Ese hijo de puta está desesperado, observó Rosa. Lo que significa que sabemos que estamos cerca de la verdad. Necesitábamos actuar rápido antes de que Ricardo destruyera más pruebas, antes de que sobornara a jueces, antes de que usara su dinero y su poder para encubrirlo todo de nuevo. Mateo buscó abogados, pero la mayoría temía enfrentarse a Ricardo. Era demasiado poderoso, tenía demasiados contactos, era demasiado peligroso. Finalmente, encontró a una joven abogada llamada Fernanda que trabajaba para una ONG de derechos humanos. Vino a visitarnos al puente, no mostró ningún disgusto por el lugar, se sentó con nosotros en el suelo sucio y analizó los documentos durante horas. Esto es sólido, dijo finalmente, con los ojos brillantes. Muy sólido. Podemos ganar este caso, pero advirtió que sería una batalla larga, meses, tal vez años. Ricardo lucharía con todas sus fuerzas, usaría todas las artimañas posibles, intentaría destruirnos económica y emocionalmente. ¿Están dispuestos a luchar?, preguntó mirándome fijamente a los ojos. Miré a Julián, luego a Mateo, luego a Rosa y a todos los demás que se habían convertido en nuestra familia. Hasta el final, respondí, aun sabiendo que tal vez no viviría para verlo. La primera audiencia estaba programada para 3 semanas después.
Fernanda solicitó una orden judicial para congelar los bienes de Ricardo hasta el juicio, basándose en pruebas de fraude. La noticia se viralizó. Los periódicos la cubrieron, los programas de televisión la comentaron, las redes sociales se llenaron del caso de la pareja de ancianos que dormía en la calle y descubrió que poseía una fortuna. Nos convertimos en un símbolo nacional de la injusticia, de la lucha contra la corrupción, de la resistencia contra los poderosos. Personas que nunca habíamos visto nos ofrecieron ayuda, donaron dinero para medicinas, nos enviaron comida, pero yo me debilitaba cada día más. Tosía sangre todas las mañanas, apenas podía mantenerme en pie más de 10 minutos, mi cuerpo se rendía célula a célula. «Aguanta, mi amor», me suplicaba Julián cada noche, acostado a mi lado. «Un poco más, hasta que veamos a ese bastardo pagar». Le prometí que lo haría, que aguantaría, que lucharía, pero en el fondo sabía que mentía. Una noche, cuando por fin se durmió, agotado, llamé a Mateo en voz baja. Se acercó y le di la vieja carta de mi suegra. «Si no veo el final», susurré con dificultad, cada palabra me costaba una energía que no tenía. «Quiero que uses esto para ayudar a otros. Construye algo hermoso con ese dinero, algo que honre a todos los olvidados». Mateo empezó a llorar, agarrándome la mano. «No digas eso, mamá, estarás bien». Sonreí débilmente porque amaba a ese chico que no era mi hijo, pero que luchaba por mí más que el mío. 3 días antes de la audiencia, me desmayé mientras intentaba coser una camisa. Desperté en el hospital, de nuevo el público, de nuevo abarrotado, con Julián sujetándome la mano izquierda y Mateo la derecha. El médico les hablaba fuera de la habitación, pero lo oí todo a través de la fina cortina. «Ella tiene días, tal vez semanas si tiene suerte. Lo siento mucho. Días, tal vez semanas si tiene suerte». Esas palabras flotaban en el aire como humo, reales, pero irreales. Julián regresó, intentando ocultar que había llorado, con la sonrisa más falsa y triste que jamás había visto. «¿Cómo te sientes?», preguntó con una voz forzadamente alegre. «Cansada», respondí con sinceridad. «Muy cansada». Y entonces dije algo que necesitaba decir antes de que fuera demasiado tarde. «Julián, si ganas, quiero que uses ese dinero para construir algo para gente como nosotros, para los que fueron olvidados, abandonados, descartados. ¿Me lo prometes?». Asintió, llorando, incapaz de hablar. Y en ese momento, mirando el techo agrietado de aquel hospital para pobres, hice las paces con la muerte, porque sabía que, aunque yo no estuviera, la lucha continuaría, y que Ricardo Herrera, ese hijo de puta, pagaría caro por cada lágrima que nos hizo derramar. La audiencia tuvo lugar en una sala repleta de periodistas, curiosos, simpatizantes y algunos enemigos a quienes Ricardo había pagado para que estuvieran allí. Estaba tan débil que tuvieron que llevarme en silla de ruedas, con oxígeno porque mis pulmones ya no funcionaban bien. Julián empujaba la silla con manos temblorosas. Mateo caminaba a mi lado tomándome de la mano, y Rosa venía detrás con Canela en brazos, porque no íbamos a dejar sola a nuestra perra, no después de todo lo que habíamos pasado juntos. Al entrar en la sala, la gente se puso de pie y empezó a aplaudir. No entendí por qué hasta que Rosa susurró: «Es porque representas a todos los que alguna vez han sido oprimidos». Eso me hizo llorar porque nunca pedí ser un símbolo, solo quería justicia. Ricardo estaba allí con 3 abogados de renombre, todos impecablemente vestidos con trajes grises, maletines de cuero y la arrogancia de quienes jamás habían perdido una batalla legal. Al verme en la silla de ruedas, no mostró nada. Ni remordimiento, ni compasión, ni humanidad. Simplemente me miró como si fuera un problema molesto que debía ser eliminado. El juez, un hombre de unos 60 años con el rostro de alguien que había presenciado muchas injusticias, entró y todos tomaron asiento. Fernanda, nuestra joven y tenaz abogada, presentó las pruebas. El testamento original, los certificados, los documentos que lo demostraban todo. Los abogados de Ricardo contraatacaron con tecnicismos
alegaciones de prescripción e intentos de desestimar las pruebas por ser demasiado antiguas. Fue una batalla de 3 horas, donde cada parte apostó todo a su favor. Pero entonces Fernanda hizo algo brillante. Pidió reproducir el video que Mateo había grabado, el de nuestra humillación en la mansión de Ricardo. La sala quedó en absoluto silencio mientras lo veíamos tratarnos como basura, riéndose de la carta de mi suegra y ordenando nuestro desalojo. Al terminar el video, varios periodistas tenían lágrimas en los ojos. El juez estaba visiblemente irritado. «Señor Herrera», le gritó con voz áspera. «¿Confirma que esas son sus palabras?» Ricardo se levantó con arrogancia. «Lo confirmo. Pero el contexto importa, su señoría. Invadieron mi propiedad con acusaciones infundadas». El juez lo interrumpió con un gesto impaciente. «Analizaré las pruebas y daré mi veredicto en 2 semanas». Salimos del juzgado exhaustos pero llenos de esperanza. Los periodistas nos rodearon, haciéndonos preguntas, pero Mateo las apartó con tacto y me condujo hasta la ambulancia que Fernanda había gestionado. «Mamá Mercedes», susurró mientras me ayudaban a tumbarme en la camilla. «Hiciste cosas increíbles ahí dentro». Sonreí débilmente porque apenas había hablado. Simplemente estaba allí, existiendo, demostrando con mi presencia que éramos reales, no números en viejos documentos. La ambulancia me llevó directamente al hospital donde debería haber ingresado desde el principio, pero no tenía dinero para pagar. Ahora, con la atención de los medios, el hospital accedió a ingresarme por razones humanitarias, un eufemismo para «no queremos quedar mal en la tele». Los días en el hospital fueron extraños. Julián dormía cada noche en una silla incómoda junto a mi cama, negándose a volver al viaducto sin mí. Mateo venía cada tarde después de tocar música en la calle, trayéndome flores robadas de jardines públicos que me hacían reír. Rosa aparecía con los demás residentes, llenando mi pequeña habitación con gente que no tenía nada pero que lo daba todo. Cariño, risas, historias, amor. Sofía y Miguel intentaron venir una vez, pero los eché. «¿Ahora que queréis comportaros como niños?», les pregunté con voz débil pero firme. «¿Ahora que puede haber dinero de por medio? Fuera de aquí, me abandonasteis». «Yo no os abandoné». Se fueron llorando, pero no sentí pena por ellos, porque algunas heridas son demasiado profundas para curarse con lágrimas de última hora. Una noche, después de que todos se hubieran ido y solo quedara Julián, roncando en su sillón, sentí que mi cuerpo se rendía de verdad. Me costaba respirar, el corazón me latía de forma irregular, las manos se me enfriaban. Sabía que era el final. Conocía esa sensación, la había visto en otras personas al morir. Llamé a Julián suavemente y se despertó sobresaltado. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó con lágrimas ya en los ojos porque él también lo sabía. Le tomé la mano con las pocas fuerzas que me quedaban. «Julián», susurré despacio, cada palabra costando un mundo. «Gracias por estos 58 años. Fueron suficientes». Se derrumbó entre sollozos con la cabeza sobre mi cama temblando. «No me dejes», suplicó como un niño. «Por favor, Mercedes. No sé cómo vivir sin ti». Le acaricié el pelo blanco con ternura. «Vas a vivir muy bien», le prometí. «Vas a ganar ese caso. Vas a usar ese dinero para ayudar a otros. Y vas a pensar en mí cada vez que veas a alguien olvidado encontrar un hogar». Levantó el rostro, aún húmedo por las lágrimas, y me miró con un amor tan puro que mi corazón roto dolió de otra manera. «Te amo», dijo con sencillez y sinceridad. «Siempre te he amado». Sonreí porque sabía que era verdad. 58 años juntos, pobres, luchando, sufriendo, pero siempre juntos, siempre amándonos. Lo último que vi fue su rostro borroso por mis lágrimas. Lo último que sentí fue su mano apretando la mía. Y lo último que pensé antes de que todo se oscureciera fue: valió la pena. Cada sacrificio, cada dolor, cada abandono. Valió la pena porque amé y fui amada, porque luché hasta el final, porque demostré que ser vieja, pobre y olvidada no significa ser invisible. Y entonces cerré los ojos y me dejé llevar.
El dolor cesó, el cansancio se desvaneció, y solo quedó la paz. Por fin, después de tanto sufrimiento, la paz. Afuera, comenzó a llover, igual que el día en que nos abandonaron. Pero esta vez no era el final. Era solo el comienzo de algo más grande que jamás vería, pero que sin embargo, lo cambiaría todo. 2 semanas después de mi funeral, al que asistieron cientos de personas que nunca me conocieron, pero que aún así se preocuparon por mí, el juez dictó sentencia. Julián estaba de nuevo en el juzgado, esta vez sin mí a su lado, con un aspecto 10 años mayor y los ojos hundidos de tanto llorar. Mateo le sujetaba el brazo porque Julián apenas podía caminar derecho desde que me fui. Rosa también estaba allí, y todos los vecinos del paso elevado, y Fernanda con su maletín lleno de pruebas que por fin iban a ser reconocidas. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. Se sentó, se ajustó las gafas y comenzó a leer la sentencia con voz firme que resonó en la sala abarrotada. Tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas, anunció: queda probado que el señor Ricardo Herrera obtuvo ilegalmente la propiedad conocida como Viñedos Herrera, mediante falsificación de documentos y coacción. Por la presente, ordeno que todos los bienes sean transferidos de inmediato al señor Julián Morales, único heredero legítimo, según el testamento original de su padre. La sala estalló en aplausos, gritos de júbilo y lágrimas de emoción. Julián se quedó paralizado, pálido, incapaz de asimilar que por fin, después de 40 años, la verdad había salido a la luz. Mateo lo abrazó con fuerza, y Julián se derrumbó, sollozando sobre los hombros del joven que se había convertido en su hijo del alma. Ricardo estaba pálido de rabia, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Sus abogados intentaron protestar, pero el juez los interrumpió con un gesto impaciente. Además, continuó, mirando fijamente a Ricardo con un disgusto apenas disimulado, ordeno una investigación penal completa por fraude, falsificación y coacción. El señor Ricardo Herrera tiene prohibido salir del país hasta que concluyan los procedimientos. Los policías se acercaron a Ricardo, quien intentó mantener la compostura, pero yo, desde donde quiera que estuviera mirando, vi el pánico en sus ojos. Aquel hombre poderoso que nos humilló, que nos robó la vida, que nos trató como basura, por fin iba a rendir cuentas. Julián salió del juzgado rodeado de periodistas, simpatizantes y curiosos. Todos querían entrevistarlo, felicitarlo, sacarse una foto con el héroe de los olvidados, pero él los ignoró a todos y fue directo al cementerio donde me enterraron en una tumba sencilla que Mateo y Rosa habían logrado pagar con donaciones en línea. Se arrodilló sobre la tierra aún fresca, puso su mano sobre mi nombre grabado en la humilde cruz de madera y lloró. Lo logramos, Mercedes, susurró. Ganamos, pero no significa nada sin ti aquí. Mateo se arrodilló a su lado y dijo suavemente: ella está aquí, don Julián. Siempre estará aquí. Y juro que en ese momento, si existen los fantasmas, yo estaba allí, sonriendo, por fin en paz, viendo que se hacía justicia. Los meses siguientes fueron surrealistas para Julián, de indigente a dueño de una fortuna estimada en 20 millones de pesos, viñedos, propiedades, cuentas bancarias que Ricardo había llenado con las ganancias de las tierras robadas. Sus abogados intentaron apelar, pero en cada instancia se confirmó la sentencia original. Ricardo fue condenado a 5 años de prisión por fraude y su reputación quedó completamente destruida. Los medios lo crucificaron, sus amigos lo abandonaron y su esposa solicitó el divorcio. Lo perdió todo, tal como él nos lo había hecho a nosotros 40 años atrás. La ironía era deliciosa, aunque yo no estaba vivo para saborearla. Pero la victoria dejó a Julián vacío. Ahora tenía dinero. Podía comprar una casa grande, un coche nuevo, lo que fuera. Pero lo que deseaba, a mí a su lado, era imposible de comprar. Pasó semanas deprimido en el hotel donde Mateo lo había hospedado, mirando fijamente la pared, apenas comiendo, rindiéndose poco a poco.
Hasta que una noche, Mateo entró en su habitación con la vieja carta que yo había guardado. Don Julián, dijo con firmeza, doña Mercedes me dijo algo antes de morir. Me pidió que si ganábamos ese dinero debía usarse para ayudar a los demás. Leyó fragmentos de la carta en voz alta. Mis palabras pidiendo que la herencia se usara para construir refugios, para ayudar a los olvidados, para dignificar a aquellos a quienes la sociedad había desechado. Julián tomó la carta con manos temblorosas y la leyó de nuevo, esta vez a solas, en silencio. Algo cambió en su rostro. La profunda tristeza dio paso a una determinación que conocía muy bien. Tienes razón, dijo finalmente, con la voz aún ronca pero firme. No puedo traerla de vuelta, pero puedo honrar su memoria haciendo lo que me pidió. Se levantó de la cama por primera vez en semanas. Se duchó, se vistió y convocó una reunión con Fernanda y Mateo. Vamos a construir algo, anunció con un brillo en los ojos que no había visto en meses. Algo que enorgullecería a Mercedes. Y esa noche, en la modesta habitación del hotel, 3 personas muy diferentes planearon algo que cambiaría la vida de cientos. Mi muerte no fue en vano, fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Y desde donde estaba, en el cielo, en la nada, en algún lugar, sonreí al saber que mi viejo había encontrado un nuevo propósito. Porque el verdadero amor no muere, solo se transforma en un legado. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal ahora, porque lo mejor está por venir. El milagro que nace de nuestro dolor. Comenta desde qué ciudad nos ves y dale a me gusta. No te arrepentirás. 6 meses después de mi muerte, Julián compró un terreno enorme en las afueras de Puebla. 5 hectáreas con árboles centenarios, un arroyo de suave murmullo y un cielo tan abierto que parecía abarcar toda la propiedad. Contrató arquitectos, ingenieros y obreros, pero insistió en participar en cada decisión porque esto no era solo una construcción, sino una misión. El proyecto era ambicioso, un refugio para ancianos abandonados y artistas callejeros, con habitaciones dignas, talleres de costura, un estudio de música, un huerto comunitario, una biblioteca y una pequeña capilla donde la gente pudiera rezar o simplemente sentarse en silencio. Lo llamó la Casa del Viento, porque yo siempre decía que el viento llevaba las oraciones a Dios, y ese lugar se llenaría de oraciones de gratitud. Mateo dejó su vida de músico callejero y se convirtió en coordinador del proyecto. Usó parte del dinero que Julián le ofreció para estudiar administración de empresas por las noches, mientras trabajaba de día supervisando la construcción, reclutando residentes y organizando donaciones. Rosa se convirtió en la primera residente oficial, responsable del comedor comunitario donde reinaba, contando chistes subidos de tono y preparando comida deliciosa que alimentaba cuerpo y alma. El hombre con muletas se convirtió en jardinero. Los hermanos adolescentes iban a la escuela pero ayudaban los fines de semana. Toda persona que alguna vez compartió ese viaducto inmundo con nosotros encontró un lugar en Casa del Viento, porque Julián no olvidó a quienes nos acogieron cuando no teníamos nada. La inauguración tuvo lugar un soleado sábado de primavera, justo un año después de mi muerte. Más de 500 personas asistieron, personas sin hogar que habían oído hablar de ello y vinieron a comprobar si era cierto, periodistas que cubrían la noticia, políticos que querían ser fotografiados, y gente común conmovida por la saga que había acaparado los titulares durante meses. Julián estaba nervioso, con las manos sudorosas y el discurso ensayado olvidado en el bolsillo. Mateo prácticamente tuvo que empujarlo al pequeño escenario montado en el patio central. Yo no soy bueno con las palabras. Comenzó Julián con voz temblorosa, y el micrófono amplificó su inseguridad. Pero mi esposa era. Sacó de su bolsillo la vieja carta, la que lo había cambiado todo, y leyó algunos pasajes en voz alta. Mi voz resonaba en sus palabras, pidiendo que el dinero se usara para la dignidad, no para la venganza, para el amor, no para el resentimiento, para construir, no para destruir. Mercedes me enseñó, continuó Julián, con lágrimas que le corrían libremente por las mejillas.
que ser rechazado por la familia no significa ser inútil, que tener el corazón roto no significa que haya dejado de latir, y que los olvidados solo necesitan que alguien los recuerde para volver a brillar. La multitud estalló en aplausos que duraron minutos. Muchos lloraron, no de tristeza, sino de esperanza, al ver que los verdaderos milagros aún existen. Los primeros 6 meses fueron caóticos, pero mágicos. 70 ancianos se mudaron a Casa del Viento, algunos abandonados por sus familias, otros sin familia alguna, todos con historias de dolor similares a las nuestras. 20 artistas callejeros encontraron habitaciones y espacio para crear, desde músicos hasta pintores y poetas. Julián estableció reglas sencillas. Respeto mutuo, aportar lo que se pueda, aunque solo sea una sonrisa, y jamás olvidar de dónde se viene. Los talleres de costura que imaginaba se hicieron realidad. Máquinas de verdad, telas de calidad, profesores enseñando técnicas. Taller Mercedes era el nombre en el cartel de la puerta, y cada vez que Julián pasaba, se detenía para llamarme cariñosamente por mi nombre. El huerto comunitario rebosaba de verduras, tomates y hierbas. El estudio de música ofrecía conciertos todos los viernes por la noche, donde Mateo y otros tocaban para los residentes y visitantes. La biblioteca, pequeña pero llena de libros donados, se convirtió en un refugio predilecto para los más tranquilos. ¿Y la capilla? Siempre había alguien allí, sentado en silencio, hablando con Dios, conmigo o con quien quiera que escuchara las oraciones de personas cansadas que por fin encontraban la paz. Rosa organizó un jardín de recuerdos donde cada residente plantó una flor en honor a alguien que había fallecido. Julián plantó girasoles, mi flor favorita, en cantidades descomunales, transformando un rincón de la propiedad en un mar amarillo que danzaba con el viento. Sofía y Miguel intentaron reconciliarse después de que Casa del Viento se hiciera famosa. Una tarde, se presentaron diciendo que estaban orgullosos de lo que su padre había construido. Julián los recibió cortésmente, les mostró el lugar y aceptó abrazos forzados. Pero cuando Sofía sugirió que podían ayudar a administrar la fundación, él negó con la cabeza firmemente. «Esto no es un negocio», dijo con voz tranquila pero inflexible. «Este es el legado de Mercedes, y ustedes no forman parte de él. La abandonaron. Me abandonaron. Ahora, aténganse a las consecuencias». Les dio la espalda y se marchó, dejándolos allí paralizados por la sorpresa. Mateo, que lo había presenciado todo, sonrió ampliamente porque, por fin, Julián había encontrado el valor para decirles que no a sus hijos desagradecidos. La Casa del Viento se convirtió en un modelo para proyectos similares en todo México. ONG la visitaban para aprender, gobiernos la estudiaban para replicarla, universidades escribían tesis sobre el fenómeno Morales. Pero a Julián no le importaba la fama, solo quería ver sonreír de nuevo a la gente olvidada. Cada noche, antes de dormir en la sencilla habitación que conservaba en el refugio, aunque podría haber vivido en una mansión, venía a mi tumba en el cementerio cercano. Se sentaba en la tierra, me contaba su día, compartía planes para mejorarla. Hoy llegó una señora de 83 años. Me contó una noche, con la voz llena de emoción. Sus hijos la dejaron en un asilo donde la maltrataban. Llegó con miedo en los ojos. Pero cuando vio el jardín, cuando conoció a Rosa, cuando le mostramos su habitación, Mercedes, sonrió de verdad. Y en ese momento, yo, si es que las almas pueden sentir algo, sentí un orgullo inmenso. Mi viejo estaba cumpliendo mi último deseo. Estaba transformando nuestra tragedia en la esperanza de otra persona. Y nada, absolutamente nada, podía ser más hermoso que eso. 3 años después de la inauguración de Casa del Viento, Julián cumplió 82 años, rodeado de más de 200 personas que consideraban ese lugar su hogar. El refugio se había expandido. Ahora incluía una clínica médica gratuita, una escuela de alfabetización para adultos, e incluso una pequeña fábrica de ropa donde los ancianos cosían prendas que se vendían en tiendas éticas, generando ingresos y dignidad.
Mi taller Mercedes se convirtió en un referente nacional, y antiguos residentes abrieron sus propios negocios tras aprender un oficio con nosotros. Rosa había engordado 20 kilos gracias a toda la buena comida que cocinaba, siempre riendo, siempre haciendo que todos se sintieran como en casa. Mateo, ahora de 30 años, se casó con una maestra de la escuela y tuvieron una hija a la que llamaron Mercedes, mi nieta honoraria, a quien nunca conocí, pero que llevaba mi nombre. En este aniversario tan especial, un equipo de documentalistas llegó para filmar la historia completa. Pasaron semanas entrevistando a Julián, Mateo, Rosa, residentes de toda la vida y recién llegados, hasta que dieron con Ricardo en prisión, donde cumplía condena en condiciones humillantes. El contraste era brutal. Por un lado, un anciano sencillo que creó un paraíso para los olvidados. Por otro, un rico caído en desgracia que vivía el infierno que nos hizo pasar. La ironía era demasiado perfecta para ser una coincidencia. Cuando el documental se estrenó en la televisión nacional, batió récords de audiencia. Millones de personas vieron nuestra historia completa por primera vez, desde el cruel abandono hasta la victoria legal y el resurgir de Casa del Viento de sus cenizas. Pero la escena más impactante del documental fue la última. Filmaban a Julián en el jardín de girasoles al atardecer, con Canela, ahora de 12 años y casi completamente sorda, pero aún viva, a sus pies. Mateo trajo una guitarra y comenzó a tocar una canción que había compuesto especialmente para ese momento. La canción de Mercedes. La llamó, y trataba sobre el amor que sobrevive a la muerte, sobre la esperanza que nace de la desesperación, sobre el viento que lleva oraciones que Dios escucha incluso cuando parece sordo. Julián escuchaba con los ojos cerrados. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado y hermoso. La brisa le despeinaba el cabello blanco mientras los girasoles danzaban a su alrededor. Quando a música terminou, Julián olhou direto para a câmera. E, portanto, para milhões de brasileiros e mexicanos assistindo, com expressão de paz absoluta. Mis hijos me abandonaram como se eu fuera basura. Ele disse devagar, cada palavra carregando peso de verdade vivida. Pero Dios me adoptó en cada persona que no me dejó caer. En Mateo, que nos dio agua cuando teníamos sed. En Rosa, que nos dio risas cuando solo quedaban lágrimas. En todos los olvidados que se convirtieron en familia. Parou para limpar os olhos. A voz embargando, mas continuando forte. Mercedes me enseñó que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Ella no está aquí, pero está en cada costura del taller, en cada flor del jardín, en cada sonrisa de alguien que encontró dignidad de nuevo. La cámara se alejó, revelando toda la propiedad iluminada por la luz dorada del atardecer. Niños jugando, nietos de los residentes que estaban de visita, ancianos charlando en los bancos del parque, construidos expresamente como homenaje a aquel primer banco frío donde dormimos. Artistas pintando coloridos murales en las paredes. Y en el centro de todo, aquel sencillo hombre de 82 años que transformó la injusticia en una misión, el dolor en un propósito, el abandono en un legado. El viento sopló con más fuerza, haciendo que los girasoles se inclinaran al unísono, casi en señal de reverencia. Y juro, lo juro de verdad, que en ese momento Julián miró al cielo y sonrió con una sonrisa que reconocía una presencia invisible. Lo logramos, mi vieja, susurró, demasiado bajo para que la cámara lo captara, pero lo oí. Donde quiera que esté, lo oigo. Lo logramos. Y sí, lo logramos. No como lo imaginaba cuando cosía ropa en el viaducto, no como soñaba en las noches frías en que parecía que todo estaba perdido, sino de una manera mejor, más amplia, más significativa. Demostramos que los ancianos marginados aún tienen valor, que los pobres olvidados aún merecen dignidad, que el amor verdadero, ese que se pone a prueba con el abandono, la humillación, la enfermedad y la muerte, no muere. Se transforma en girasoles que danzan con el viento, en niños que ríen en jardines que no existirían sin sacrificio, en canciones que narran historias que deben ser recordadas.
Y mientras el documental terminaba con la cámara elevándose, mostrando Casa del Viento desde arriba, un pequeño oasis de esperanza en un México plagado de injusticias. Millones de personas se hacían la misma pregunta: ¿qué hago con mi dolor? ¿Cómo transformo la tragedia en algo bello? La respuesta estaba ahí, obvia pero difícil. Elegir el amor en lugar del resentimiento. Elegir construir en lugar de destruir. Elegir recordar a los olvidados porque sabemos cuánto duele ser invisibles. Y elegir creer, incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando duele demasiado, incluso cuando parece imposible, que Dios no abandona a quienes ama sin sentir resentimiento. Que la justicia puede tardar, pero llega. Y que al final, siempre al final, el amor triunfa. Porque ganamos. Julián y yo, con Mateo, Rosa, Canela y todos esos ángeles disfrazados de perdedores que aparecieron cuando los necesitábamos. Vencimos a Ricardo, a sus abogados y a su dinero sucio. Vencimos a Sofía, a Miguel y a su ingratitud. Vencimos a las calles, al hambre, a la enfermedad, incluso a la muerte. No porque nos hiciéramos ricos, sino porque dejamos un legado que perdurará por generaciones. La Casa del Viento existirá cuando mis huesos se conviertan en polvo, cuando Julián me alcance desde el más allá, cuando Mateo también envejezca y necesite el mismo refugio que ayudó a crear. Y cada persona que encuentre dignidad allí, recordará que todo comenzó con una carta amarillenta, 2 ancianos abandonados y un amor obstinado que se negó a morir. Esta es mi historia. Nuestra historia. Y si has llegado hasta aquí, si has llorado con nosotros, si has sentido rabia hacia Ricardo y orgullo por Julián, entonces hazme un favor. Suscríbete a este canal, dale a me gusta y comenta desde qué ciudad nos ves. Pero aún más importante, mira a tu alrededor. Encuentra a las personas olvidadas en tu vida, esa persona mayor sola en el banco, ese músico callejero al que nadie escucha, esa costurera invisible que obra milagros con sus manos. Y recuérdales, con una sonrisa, una palabra, un simple gesto, que siguen siendo importantes, porque un día, tú también envejecerás. Tú también necesitarás que alguien te recuerde que aún vales la pena. Y cuando llegue ese día, espero que encuentres a tu propio Mateo, a tu propio Julián, a tu propia Mercedes que te cuide desde el cielo. Porque, al final, de eso se trata, de que nadie sea olvidado, de transformar el dolor en un puente hacia algo mejor, de mostrar que la familia no es solo sangre, sino quienes permanecen cuando todos los demás se van, quienes curan tus heridas cuando estás roto, quienes plantan girasoles en tu nombre incluso después de que te hayas ido. Y es el viento que te susurra al oído en las noches difíciles. Aguanta un poco más. El milagro está por llegar. Quizás no llegue como lo esperas, pero llegará. Siempre llega. Y cuando llegue, será demasiado hermoso para describirlo con palabras. Será como girasoles danzando en el viento de Puebla, dorados y eternos, demostrando que el verdadero amor nunca muere, solo cambia de forma, y sigue danzando para siempre.